Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1 y 2, que dice así la palabra. Cuando Jesús nació en Belén, en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Lo leemos todos juntos, por favor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amén. Tomen asiento. Bien, pues sabemos que el acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios, de Jesús, es un acontecimiento en todo el mundo. Sin importar la religión que sea, el nacimiento de Jesús es tan importante que marcó una diferencia muy grande. ¿Y cuál es esa diferencia? Marcó la historia del mundo entero en el antes de Cristo y después de Cristo, tomando en cuenta su nacimiento, no su muerte, su nacimiento. O sea, aunque no existe la fecha exacta de cuándo nació, sabemos que nació. Y todos los acontecimientos históricos están programados al antes de Cristo y al después de Cristo, ¿sí? Entonces, vámonos, todos sabemos la historia. Aunque tengan poco tiempo aquí, todos sabemos la historia de cómo fue. Estaban unos pastorcitos cuidando a sus ovejas en el campo. Eso nos hace pensar que Jesús no nació en diciembre, porque en diciembre hace demasiado frío allá y los rebaños no salen a pastar. De hecho, está el pasto lleno de hielo. Entonces, si estaban los pastorcitos cuidando a sus ovejas en el campo, obviamente estábamos en otra época del año. La gente que se dedica a estudiar este tipo de cosas menciona que pudo haber sido marzo o abril, pero bueno. Entonces, de repente se les aparecen ángeles, muchos ángeles, y con cantos celestiales a los pastores, y me empiezan a usar mucho su imaginación. Los pastores imagínense estar cuidando sus ovejas y de repente viene un mundo de luz y empiezan ángeles a cantar y a cantar y a cantar y les anuncian que ya nació Jesús y que es el Salvador del mundo, y ellos pues se sorprenden. Pónganse a pensar tantito cómo hubieran reaccionado ustedes si de repente se les aparece un ángel, ¿no? Ahí va a depender mucho de lo que tenemos en el corazón. A lo mejor nos espantamos y salimos corriendo, o a lo mejor nos postramos y adoramos, que fue lo que los ángeles hicieron, los pastores hicieron. No se postraron ante los ángeles, pero les hicieron caso y apresuradamente se fueron al lugar donde los ángeles les dijeron que estaba Jesús, que ya había nacido. Pero sin embargo, tenemos otra historia, la de los magos. En el versículo que nosotros leímos nos decía que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos que estaban buscando también a Jesús, que había nacido. Entonces, bueno, miren, para entrar todos en un contexto donde ubiquemos bien qué es un mago, no es un mago como ahorita los conocemos, que hacen magia o más bien trucos de magia, porque mentiras que aparecen una paloma y esas cosas, son trucos muy bien armados. Entonces, en ese tiempo nos vamos a remontar a muchísimos años atrás. Recuerden que incluso desde que Moisés libera al pueblo, ya había magos, ya había gente que hacía trucos, magia, etc. Y desde siempre han existido. Sin embargo, en el área de los Medos, que actualmente es el tiempo de Persia, había una tribu ahí. Que esa tribu se dedicó precisamente a educarse, a cultivarse, a investigar, con los pocos recursos que pudieran tener en ese tiempo, porque no había la tecnología de ahora, pero ellos se hicieron sabios, o sea, sabios en que estudiaban mucho, investigaban mucho
y aprendieron muchas cosas, principalmente de la astronomía. Ellos se dedicaban a estudiar las estrellas, los movimientos, y empezaron a relacionarlos con el clima, con muchas cosas, y se empezaron a agrupar de esa manera. Si coincidimos con que a Daniel lo llevaron cautivo a Babilonia también en el siglo VI a.C., también podemos entender que ellos eran cristianos, no porque todavía no estaba Cristo, ¿verdad? Pero era gente que amaba por sobre todas las cosas a Dios. Y si ya había magos ahí, ellos intercambiaron muchísima sabiduría. Ellos interpretaban los sueños del rey, que no podían interpretar los magos o los sabios de esa época. Entonces, los sabios de alguna manera conocieron lo que era el Dios verdadero y se enteraron de quién era el Dios verdadero, estudiaron también no solamente la religión de ellos, sino la religión, entre comillas, de todo el pueblo judío. Por lo tanto, ya tenemos un ambiente en donde empiezan los magos, que ya tenían mucho conocimiento de la astrología, más conocimiento de lo que aprendieron del pueblo de Israel, más conocimientos de medicina. Entonces se hicieron así como los ¿qué podríamos decir? La gente más erudita, más sabia de la época, ¿sí? Entonces, regresando a nuestra escena, por un lado están los pastores recibiendo la noticia de que Jesús nació con coros celestiales de manera sencillita y todos van. Ahora, ¿quiénes eran los pastores? Los pastores eran un grupo de gente humilde. Algunos tenían sus ganados y los cuidaban, pero en su mayoría era gente que trabajaba en eso, con lo que pudiéramos decir ahorita un salario mínimo. Entonces, imagínense si se les perdía una oveja. Al perderse la oveja, pues o los corrían, se quedaban sin su sustento y demás. Entonces ellos estaban dispuestos a dar por las ovejas lo que fuera y trabajaban de día y de noche cuidando a las ovejas. Bien, ahora ya tenemos esa escena. Ya los magos empiezan a ver la estrella de que ya nació Jesús. Es un grupo de gente con conocimiento de la palabra de Dios, pero ellos vivían no en Jerusalén, vivían mucho más lejos. Según los estudios de la ciencia, ellos pudieron haber venido de Persia, incluso algunas teorías dicen que de China. Sí, entonces imagínense, en ese tiempo pues no había aviones, no había nada, caminaron 1600 kilómetros de lo que era su reino hasta lo que fue Jerusalén. Bueno, entonces ya tenemos en nuestra mente la escena, los pastores corriendo al pesebre y los sabios viendo la estrella. Ahora, ¿alguna vez ustedes se han preguntado por qué no se le apareció al Sanedrín toda la hueste celestial? ¿Saben cuál es el Sanedrín? El Sanedrín era como el gobierno del pueblo judío. Sí, el Sanedrín estaba compuesto por los fariseos, que eran los que estudiaban la palabra de Dios, y por los saduceos, que eran, como por decir, la corriente contraria a los fariseos, pero todos sabían perfectamente la palabra de Dios. Siempre se estaban peleando por ver quién tenía la razón en la interpretación de la palabra, pero de alguna manera ambos coincidían. Entonces, si esa gente conocía perfectamente la Escritura, sabía perfectamente todas las profecías de que Jesús iba a nacer, ¿por qué los ángeles no fueron con ellos? Fueron con un grupo de pastores que finalmente conocían de Dios, pero de manera sencilla. Esta gente estaba todo el tiempo metido en la política y en ver cómo castigaban a las personas que no cumplían la palabra de Dios, entre comillas. Y sin embargo el Señor nunca, en su infinita sabiduría y misericordia, nunca de los nunca, mandó a los ángeles a que le avisaran al Sanedrín que ya había nacido Jesús. Se supone que esa gente conocía perfectamente bien que iba a venir un Mesías y conocían perfectamente bien dónde iba a nacer y de dónde iba a venir, pero ellos siguieron en la ignorancia total. Amén. Bien, entonces algo tiene que ver
en que Dios en su sabiduría, por un lado le informa a gente no judía que eran los magos, y por otro lado no le informa a la alta sociedad de Jerusalén, sino a los pastorcitos. Bien, entonces la siguiente parte es, regresando a nuestra Biblia, versículo 3. Recuerden que los reyes están preguntando por Jesús. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. En el versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Entonces, la primera pregunta que hacen los reyes es, ¿y dónde está él? ¿Tú te has preguntado dónde está él? O sea, ¿en tu corazón realmente sabes dónde está él? Sí, porque esta pregunta puede ser de 1000 maneras interpretada. Para los magos, el dónde está él siempre fue su intención llegar, postrarse y adorarlo. Pero el dónde está él, para Herodes no fue lo mismo. Para Herodes era una mala intención de matarlo, de quitarlo, porque era un peligro para su reino. Vamos otra vez a analizar un poquito de lo que la historia nos dice sobre Herodes. Herodes no era judío, era idumeo, o sea, de una tribu o pueblo diferente a Israel, nada que ver con Israel. Vamos a ubicarnos en unos 60 años antes del nacimiento de Cristo. En ese tiempo, Herodes era hijo de una persona que se llamaba Antíper. Ese Antíper, por ganarse, era rey de Edom. Edom es un país que está a un ladito de Israel, en Jordania, lo que actualmente es Jordania. Entonces, en el mapa tenemos a Israel y a un lado tenemos Edom. Este personaje era rey de Edom y su hijo era Herodes. Entonces, como en Israel había muchos conflictos internos, ya la situación política, económica, religiosa estaba en pugna, no había manera de gobernarlos, y en esa debilidad, quien gobernaba, los judíos que gobernaban en la casa de Israel, fueron destronados, y en su lugar pusieron a Antíper en todo lo que era la provincia de Judea. Este señor puso a su hijo en la provincia de Galilea, que era Herodes. Entonces no venía del pueblo judío. Cuando Herodes logra quedarse ahí al frente, empieza a reinar, pero con terror. Es una persona que tiene todo el miedo del mundo, que como no era judío, en cualquier momento le quitaban su poderío, y con esto todo lo económico que venía atrás de él. Entonces sucede que llegan los reyes y le dicen, bueno, a ver, tú dime dónde está el rey de los judíos. Y cuando este dice el rey de los judíos soy yo, como que hay otro, astutamente trata de investigar para llegar y matar al niño. Ahora, tenemos otro punto aquí, la estrella. La estrella de Jerusalén aparece justo en el momento en el que Jesús nace, pero esa estrella no fue visible para el pueblo de Israel. Esa estrella apareció para los magos que venían desde Persia, y fue quien lo siguió. Ahora, ¿qué nos dice la ciencia de la estrella? Que fue una conjunción de planetas que estuvieron ahí tratando de librarse unos a otros durante aproximadamente 2 años, y que después esa conjunción de planetas se deshizo y ya siguieron las órbitas de los planetas normalmente. Esa es la explicación de la estrella, y que ese fenómeno se veía solamente en cierto territorio de Medio Oriente. No se alcanzaba a ver a Jerusalén, y mucho menos a lo que ahora conocemos como América. Otra explicación es que era un cometa.
un cometa que entró a la órbita de la Tierra y no pudo salir durante 2 años. Y ahí anduvo y anduvo y anduvo hasta que se desintegró, y que coincide con que los reyes llegan a conocer al niño y se desintegra el cometa. Esa es la explicación que da. Pero bueno, nosotros que creemos y confiamos en Dios y sabemos que Él es todopoderoso, debemos de confiar que esa estrella era la gloria de Dios para guiar a las personas que tenían que llegar a postrarse a los pies del niño. ¿Quiénes eran las personas que podían ver la estrella? Solamente aquellos que estaban rectos de corazón, porque incluso la Biblia nos habla que cuando los magos llegaron a Jerusalén, no dice que ahí estaba la estrella porque lo hubieran visto todo el mundo. De hecho, ellos mencionan, vimos su estrella y nos trajo hasta acá, pero así como que ya no la veían. Cuando ellos averiguan, si hubieran visto la estrella, no tenían necesidad de haber ido a buscar a Herodes, porque la estrella los estaba guiando. Entonces ellos llegaron a Jerusalén. Imagínense un viaje de 1600 kilómetros en animales. Llegaron a Jerusalén y no encontraban la casa entre tantos, ya no veían la estrella, si no, no hubieran preguntado ¿dónde está Él? ¿Y dónde está Él? Sí, entonces, cuando ellos les informan a Herodes a través de los fariseos que estaba en Belén, porque así lo decían las escrituras, ellos salen de Belén, de Jerusalén rumbo a Belén, y cuando entran a Belén vuelven a ver la estrella y se llenan de gozo porque la estrella los guía a la casa donde estaba Jesús, y justo en la casa desaparece la estrella, o sea que les indicó aquí está. O sea, esa estrella no pudo haber sido ni una conjunción de planetas, ni tan exactamente desaparecer cuando ellos llegan a la casa de Jesús, ni pudo haber sido un cometa que justo cuando ellos llegan a la casa de Jesús y en ese momento desaparecen. Finalmente era la gloria de Dios en fe, con toda nuestra fe, de que ahí les estaba indicando el Señor que ahí era donde estaba el niño. Así como en el desierto Él mandaba las nubes para cubrirlos del sol y mandaba el sol para librarlos del frío, de la misma manera era la gloria de la estrella sobre Jesús para que los magos pudieran llegar, ¿sí? Entonces, bueno, ubicándonos nuevamente, ¿dónde está Él? ¿Cuántas veces en su corazón se han preguntado, bueno, Señor, si yo tengo estos problemas, si mi situación económica no se resuelve, si la familia no cambia, si siempre estoy mal, si mi situación es la misma, ¿dónde estás tú? O sea, yo creo en ti, Señor, yo sé que tú existes, yo te reconozco en mi corazón como mi Salvador, como mi Rey, como todo, te adoro, me postro ante ti, todo, pero ¿dónde estás? O sea, ¿cuántas veces realmente nos preguntamos, o sea, ¿dónde está Él? Y no lo encontramos. Y nos quedamos con el concepto de que sí, ya nació. O sea, todo el mundo de los pastores y de los magos sabían que Dios existía, que se había hecho carne en un bebé, que ya había nacido, pero no sabían en dónde estaba exactamente. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Ya sabemos que nació, ya sabemos que murió por nosotros, ya sabemos que derramó su sangre y que somos lavados y que nuestros pecados ahora fueron lavados y que si estábamos rojos ahora somos blancos y que tantas cosas que nos enseña la palabra y que las manejamos acá. Pero acá, ¿qué tenemos? Acá, ¿qué hay en decir dónde está Él cuando estoy en una crisis muy fuerte, cuando nada se resuelve, cuando todo sale mal, cuando en mi corazón no hay perdón? Cuando no puedo ir a abrazar a quien me ofendió, ¿dónde está Él? Entonces, ese es el punto importante en el que hoy Dios quiere que nosotros veamos y aprendamos y reflexionamos en nuestro corazón, ¿dónde está Él? O sea, ya sabemos que Dios está ahí para que lo único que necesitamos es nuestro corazón y nuestra voluntad para que Él obre en nosotros. Pero ¿por qué no podemos dar ese pasito o ese pasote de saber que Él ya nació, que ya murió, que ya lavó mis pecados, que ya soy limpia con Él, pero mi situación no cambia y no cambia y no cambia, y es lo mismo, problemas y problemas y problemas, y a veces entre más amo a Dios más se complica la vida? Entonces, ¿dónde está Él? Vamos a ver qué hicieron los magos, porque ellos traían esta pregunta de ¿dónde está Él?
Los magos, ¿qué hicieron? Para empezar, vieron la estrella y sabían que ya había nacido, sabían que la estrella los iba a guiar. Se aventaron la decisión de caminar 1600 kilómetros por encontrar dónde está Él. O sea, nuestra época es otra cosa. Pero por similitud de esos 1600 kilómetros de penurias que ellos tuvieron, por necesidad anhelante en nuestro corazón de saber dónde está Él, ¿qué hemos hecho? O sea, esos 1600 kilómetros que recorrieron los reyes, nunca pararon, nunca dijeron, ay, mira, ya ahí está la estrella, ya nació, qué bueno, gloria a Dios, ya sé que nació, y se quedaron cómodamente en su lugar. No, ellos se movieron con recursos, sin recursos, como pudieron, pero se fueron hasta ver dónde está Él. Y no solamente era el dónde está Él, también querían llegar a qué. ¿Qué nos dice la Escritura? A verlo, a postrarse y a adorarle y a llevarle ofrendas. Entonces, si nosotros en este momento estamos amarrados en el dónde está Él porque yo no veo solución, ¿qué estoy haciendo para contestarme dónde está Él? O sea, ¿qué hago? ¿Nada más me quejo y me quejo y me quejo? ¿O me estoy esforzando por encontrarlo? Me estoy esforzando si sé ya en mi mente que Él vive y que Él está ahí para resolver mi vida, ¿por qué no la puedo resolver? ¿O por qué estoy tan inquieta? Entonces, no basta con estar viniendo a la iglesia, pero saliendo de aquí me olvido de lo que aprendí. No basta con leer todo el tiempo la Escritura, es excelente, pero si no lo aplico, si no lo hago realidad en mi vida, pues me voy a seguir preguntando ¿dónde estás, Dios?, cuando yo tengo problemas. Y resulta que ahí está Dios. Fíjense que comentando con unas personas y otros comentarios que escuché del pastor Dante Gebel, le preguntaban a una joven en un congreso de avivamiento, bueno, ¿y tú llevas más de 10 años buscando de Dios? ¿Tú consideras que ya buscaste a Dios, que ya está Dios contigo? Y ella dijo, no, yo nunca falto a ningún congreso, nunca falto a la iglesia, sirvo en el grupo de jóvenes, soy líder allá en mi iglesia y demás, pero no he encontrado a Dios. ¿Y por qué?, le preguntaron. Y la respuesta fue, es que nunca lo he buscado. Sé que existe, pero nunca lo he buscado ni lo he hecho una realidad en mi vida. Me he conformado pues con esto, con leer la Biblia, con diezmar, con ofrendar, con servir en la iglesia, pero de ahí no paso. Por eso mi vida no puede ser transformada. Entonces, aquí tenemos que reflexionar exactamente hasta dónde estamos dispuestos a hacer, no para la iglesia, no para el pastor, sino para encontrarlo a Él realmente, para poder decir que ya fluyó esa comunión entre el Señor y yo, para saber que Él me va a estar diciendo lo que tengo que hacer y que no me voy a quedar en una relación así parca, hasta aquí llegué y no puedo llegar hasta allá, ¿sí? Entonces, si los reyes pudieron estar 1600 kilómetros, llegaron a Jerusalén y no se conformaron, fueron a investigar, y como ellos eran poderosos en dinero, eran un grupo privilegiado, eran de la más alta sociedad de su lugar, no tuvieron la menor duda de irse a parar frente a las autoridades. Muy diferente con lo que Herodes hacía. Herodes, fíjense, la historia cuenta, Heródoto era un historiador de esa época, cuenta que él, para no perder su trono, lo que hizo fue casarse con una de las descendientes de la última familia judía que reinó en Jerusalén. Se llamaba Mariana. Con ella tuvo 3 hijos, pero vivía con el temor y el temor y el temor de siempre perder, porque el pueblo estaba inconforme con su manera de gobernar a base de crueldad. Entonces empezaron a hacer movimientos para que mejor reinara un judío y no el que no era judío. Entonces lo primero que hizo fue matar a su cuñado, porque era el heredero de esa familia, y lo mata para que no. De ahí, no conforme con eso,
mató a la mamá de la esposa, mató al abuelo de la esposa, a todos los varones los mató. Después mató a la suegra, después mató a la esposa. Y no conforme con eso, tuvo 3 hijos con esta mujer. Y era tan necesitado del poder de sentirse rey, que mató a sus 3 hijos también, porque ya tenía sangre mezclada judía al haberse casado él con una judía. Y no quería que nadie reinara y no le importaron ni los hijos ni nada. Entonces, si con un corazón así le dicen, oye, ya nació un rey y ahora tú vas a dejar de ser rey porque él es rey de los judíos, pues lo menos que hizo fue buscar las estrategias para matarlo. Afortunadamente, pues los magos eran guiados por el Señor y ellos sin querer le dieron la información certera, ¿no? Porque no les dijo, ¿y cuándo nació? ¿Cuántos años tiene? No. Nada más les preguntó, bueno, si ustedes vieron una estrella que los trajo aquí, ¿hace cuánto apareció la estrella? Y ya se dio cuenta que ya tenía 2 años que había aparecido la estrella, y él calculó que tenía 2 años el niño, porque la estrella aparece en el momento en que Jesús nace. Entonces, es un error poner a los Reyes Magos en el pesebre. Cuando los Reyes Magos conocieron a Jesús, ya tenía Jesús 2 años. Ahorita vamos a ver más adelante el cómo está demostrado en la Biblia, ¿sí? Por el tiempo que ellos hicieron. Entonces, esos 2 años, la familia de Jesús no se fue de Belén. Ellos eran de Nazaret al norte, pero él nació en Belén, a 10 kilómetros de lo que era Jerusalén. Entonces, ellos nace el niño y no se fueron, ahí se quedaron. Pues recuerden que era el hijo único. La Biblia no aclara si ya tenía otro hijo cuando Jesús tenía 2 años. No lo sabemos, pero no se regresaron de inmediato. Entonces, todo el pueblo de Israel, todo Jerusalén, se pone a temblar de pensar que hubiera otro rey. Y no precisamente porque no quisieran que hubiera otro rey, sino por la simple y sencilla razón de la crueldad de Herodes. Que sabían que Herodes generaba violencia. Y era tanta la violencia que generó que efectivamente, recuerden que en Belén y en todos sus alrededores mandó matar a todos los niños de 2 años o menos. Y no le importó porque él creyó que había matado a Jesús. ¿Sí? Otro punto en la terrible vida de Herodes, aparte de la matanza esta tan cruel de los niños, es que él estaba tan deseoso de reconocimiento y de poder que ordenó que antes de su muerte a las gentes más ilustradas de todo el pueblo los encarcelaran, y dejó la orden que muriendo él mataran a todos para asegurarse que en Jerusalén lloraran porque él se murió, sin importarle que no iban a llorar por él sino por los otros. Pero era una persona sumamente cruel. Y hasta que él se murió pudo regresar Jesús. Recuerden que un ángel le avisa a María y a José que se vayan a Egipto, y mientras tanto Herodes muere y ya pueden regresar. Ahora, los reyes, volviendo a ubicarnos a los reyes, ya preguntaron dónde está él. Regresamos al versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea, ellos estaban completamente seguros que iban a adorarle. Entonces, ya ubiquen sus mentes, su imaginación, en que ya llegaron al lugar exacto de donde está Jesús. Imagínense lo que para ellos fue. Vámonos hasta el versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, cuando Herodes ya les dijo que estaba en Belén, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y en entrar en la casa, fíjense, casa, ya no pesebre. Al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María. No dicen si lo estaba cargando, si ya caminaba, si estaba corriendo, si en el cuarto nada más estaban María y el niño.
no lo dice, ¿verdad? Pero sí dice muy claro, casa, no pesebre. Y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces, primero, preguntaron dónde estaba. Segundo, siguieron la estrella. Averiguaron sin importarles hasta dónde tuvieron que llegar, dónde estaba el niño. Y finalmente, cuando lo vieron, ¿podrán imaginarse la emoción que ellos tuvieron cuando lo vieron? El momento en el que entraron y vieron al niño, siendo que eran personas que conocían perfectamente toda la Escritura y sabían que iba a ser el Salvador del mundo y sabían que era el Hijo de Dios hecho bebé. O sea, yo creo que esa emoción en ellos fue algo indescriptible. Y dice la Escritura, y vieron a María. Pero la atención no fue sobre María, la atención fue directamente sobre el niño. Y se postraron y le adoraron al niño. ¿Sí? Y María, dice la Escritura en otra parte, ¿no? Todas estas cosas las guardaba en su corazón, atesorándolas. También para ella debió haber sido un impacto muy fuerte. Imagínense, una chica totalmente entregada a Dios, de familia, muy buena familia, dedicada a Dios, y que de la nada le digan, ¿sabes que estás embarazada? ¿Se imaginan el sufrimiento que ella tuvo? Porque le dice al ángel, no, es que yo no conozco varón, como que estoy embarazada. Dice, no temas, lo que tienes en tu vientre santo es. Pues sí, ella lo creía en su corazón, pero ¿y cómo le explicaba al novio que estaba embarazada? ¿Cómo le explicaba a los papás que estaba embarazada? O sea, aquí tenemos que ver una María llena de sufrimientos y de incertidumbre y al mismo tiempo del gozo y el privilegio de haber sido escogida por Dios para llevar a su hijo en el vientre. Entonces, todas estas emociones que María vivió, imagínense cuando José se enteró que estaba embarazada la novia y él nunca la había tocado. O sea, esa fue otra sacudida hasta que él no le creyó que era obra del Espíritu Santo. ¿Cuándo le creyó? Cuando el ángel en sueños le habla a José. Entonces, traten de imaginar toda esa época llena de emociones para arriba y para abajo de todo el mundo, y finalmente Jesús ya hecho carne ahí, ya habiendo nacido. Entonces, si todo esto se están congelando allá atrás, no nos hace pensar realmente tantas cosas que pasaron, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está para mí ahorita? Eso es lo que el Señor hoy nos quiere decir, que veamos hasta el fondo de nuestro corazón exactamente dónde está Él. Y el ejemplo que nos pusieron los reyes es muy significativo. Fíjense, llegaron y vieron a Jesús con su madre. O sea, lo primero que tenemos que hacer es llegar y ver dónde está Jesús. O sea, la pregunta obligada, ¿dónde está Él? O sea, vemos en nuestro corazón, ya no nos vamos a ir a ver a María con el bebé, ¿no? Ya vamos a ver a un Jesús que ya murió y que está vivo y que está ahí esperando nada más nuestro corazón para decir sí. ¿Sí? Entonces, vieron a Jesús con su madre y atesoraron en su corazón el milagro de que había nacido. ¿Hasta dónde hemos atesorado nosotros ese milagro de parte de Dios? Si lo tenemos nada más acá o ya está acá, esa es una gran diferencia. Después dice la Escritura, adoraron. ¿A quién adora uno? A quien conoce. Si nosotros no conocemos a Jesús o lo conocemos a medias, es imposible que lo podamos adorar. Vamos a adorar a aquel al que conocemos realmente quién es, cómo actúa y qué ha hecho en mi vida. Pero si no he hecho nada en mi vida, entonces la primera pregunta a la cual yo me tengo que regresar es ¿y dónde está Él? ¿Para qué? Para que yo lo busque. Porque el Señor viene y toca, ¿no? Y nos toca y nos toca y nos dice, hey, fulanito, fulanita, aquí estoy. Pero si nosotros no abrimos la puerta, no hay manera de que sepamos dónde
no quería pasar por las decisiones difíciles de que, ahora ya no voy a ser agresiva, ahora ya no voy a mentir, ahora ya no voy a hacer las cosas abajo del agua. O sea, todas esas cosas obviamente duelen y obviamente cuestan. Pero cuando viene el problema, yo no sé decirle, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque si obviamente no lo he recibido y no lo he aceptado, ¿cómo le voy a adorar si ni lo conozco? O sea, ¿a quién voy a adorar? A quien conozco. Así como nosotras las mujeres adoramos por sobre todas las cosas a nuestro hijo, porque lo conocemos, porque lo tuvimos en el vientre, porque lo cargamos, porque lo amamantamos, porque lo educamos, porque lloramos cuando estaba enfermo, porque tuvimos miedo de que se nos muriera y lo adoramos desde el punto de vista humano. Ahora, ¿cuánto más pudiéramos adorar a Dios? El Señor nos dice en su palabra que dejarás padre y madre, y Él quiere ser lo primero en nuestra vida, pero no porque sea un ser egoísta, sino porque es la única manera en que nosotros podemos ser alimentados para poder saber exactamente en dónde está Él y en dónde lo hemos puesto en nuestra vida. Fíjense, y finalmente le dieron sus ofrendas. Oro. El oro es un regalo para los reyes. Ese es el significado del oro en ese tiempo. Ahora pues para nosotros el oro es muy comercial ya, ¿no? Pero en ese tiempo el oro tenía el significado de que era un regalo para los dioses, para los reyes. El incienso solamente se ofrecía a quien era Dios, a Dios. Entonces ya le habían dicho, nos postramos y te adoramos, primero porque eres un rey, segundo porque eres Dios, y tercero la mirra, recordando que era un hombre. Entonces los reyes se postraron y se adoraron y lo adoraron. La Biblia no dice cuántos eran ni cómo se llamaban, pero sí dice que eran 3 regalos. Por eso el mundo ahora dice que eran 3 y cada uno llevaba un regalo y hasta nombre le pusieron. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que era un grupo de magos, ya les dije que eran magos, y que simplemente le dijeron con su corazón dispuesto, eres rey, eres Dios y eres hombre. Y así lo adoraron. Dios hace todo tan perfecto que al poco tiempo que salieron los reyes magos y se regresaron a sus lugares, vino la amenaza de parte de Herodes de matar a los niños. Entonces, imagínense también, María y José no se regresaron a su casa en Nazaret, salieron huyendo a Egipto. ¿Y de qué iban a vivir? Si se fueron seguramente con lo opuesto, si acaso un burro que los llevara o el transporte que tuvieran. Y luego sabemos que José era carpintero, pero pues no de que llegara y ahí estaba la carpintería, ¿no? Entonces, el Señor, ¿para qué les mandó el oro? Para que se sustentaran en su camino y en sus necesidades, porque por mucho que tuvieran al Hijo de Dios ahí, recuerden que estaba en su humanidad y el niño comía y ellos comían y ellos tenían que pagar un techo, un alimento, algo, o sea, los gastos que nos genera todo, pero nunca fueron desprotegidos de la seguridad de que Dios estaba con ellos. Entonces, ¿hasta dónde es nuestra confianza ahora? Ellos padecieron persecución, primero la incredulidad, luego la maravillosa noticia de que nació Jesús, pero después la persecución. ¿Se imaginan si María no se preguntó, bueno, ¿y de qué me sirve tener aquí al Hijo de Dios y de todos modos nos van a matar? Yo creo que ella y José sí dudaron en algún momento dado en su corazón, pero fue más fuerte y mucho más fuerte la confianza en Dios de que Él los iba a guardar y a proteger. No sé cuántos años exactamente estuvieron fuera de casa, pero ya después pudieron regresar porque Herodes murió. Y en todo ese tiempo seguramente se fortalecieron como familia. Y recuerden, no regresan a Belén, ya regresan a Nazaret, a su casa, y ahí se instalan. Ahí se hacen familia, ahí tienen más hijos, ahí se pone José a trabajar, hasta que llegue el tiempo del ministerio de Jesús a los 30 años. Amén. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos a Dios en nuestro corazón, ya sabemos que Él existe y ya logramos contestarnos dónde está Él, el siguiente paso
Herodes, sería difícil que reconocieran abiertamente que Herodes es igual a ustedes, porque no tan fácil podemos decir, sí, Señor, yo estoy delante de ti como Herodes. Vamos a analizar cómo era Herodes. Herodes era una persona llena de odio, era una persona llena de resentimiento, anhelante de poder, de ser el centro de atención en todos lados, de no tener que padecer nada y que todo el mundo actuara a su antojo. ¿Reconoces algo de esto en ti? Muchas veces no se necesita ser sabio porque ya tienes toda la sabiduría divina. Muchas veces con solo quitar la necedad de tu corazón, de que no quieres ver cómo está ese corazón, ya eres sabia. Hay tantos y tantos hombres que si se quitaran la necedad de su corazón y le dieran paso a Dios, con eso van a ser sabios. Hay tantas y tantas personas que han leído el 100% de la Biblia, incluso varios años y varias veces, y se jactan de decir, si yo conozco toda la palabra. Pues sí, pero ¿cómo está tu corazón? Si tú has llegado a ese punto, el día de hoy es cuando Jesús quiere que rectifiques nuevamente si tu corazón está como Herodes. El mayor temor de Herodes era que le quitaran su trono. Despacio, con la ayuda del Espíritu Santo piensa, ¿quién ocupa el trono de tu corazón? ¿Tú mismo? ¿Tu santa voluntad? ¿La manera en que tú crees que deben ser las cosas? ¿La manera en que tú crees que es lo justo por lo que te han hecho? Y si te das cuenta que tú eres el que reina en ti mismo, es momento para que hoy le digas, Señor, quítame a mí del trono porque yo lo quiero hacer. Ayúdame porque yo no puedo. Me gana el resentimiento, me gana el odio, me gana mi voluntad. Y aunque he escuchado 1000 veces que tengo que perdonar, no puedo, Señor. Aunque he escuchado 1000 veces no mentirás, no puedo dejar de mentir, Señor. Aunque he escuchado 1000 veces no hurtarás, no puedo dejar de transar, Señor. Entonces sí estoy actuando como Herodes, Señor. Definitivamente sí. Y perdóname, Padre, el día de hoy. Perdóname, Señor. Bueno, y si tu corazón no está como Herodes, pero está como el corazón de los fariseos, que llegaron los magos a Jerusalén y ellos mismos le dieron la información de que estaba profetizado mucho antes que iban a ser Jesús, y ellos sabían y se supone que esperaban a Dios, y se enteraron por los magos que ya había nacido. ¿Y qué hicieron? Nada, absolutamente nada. No fueron a Jerusalén a verificar, no fueron a Belén. Ellos fueron los que dieron la información de que Jesús había nacido en Belén, y nadie de todas esas autoridades fue a checar. Nadie acompañó a los reyes a postrarse y adorarse. Nadie, absolutamente nadie, hizo nada. Todo el mundo siguió en sus puestos de poder y en sus cosas del mundo. ¿Cómo está tu corazón? Si no está como Herodes, entonces está probablemente como la de los fariseos, que tenían todo el conocimiento de Dios, que sabían que Dios existía y tiene poder, y sabían que iba a mandar a su Hijo, pero no les importó. No hicieron absolutamente nada. Y pasaron 30 largos años y empezaron a conocer a aquel niño que no quisieron ir a conocer. Y una vez que lo conocieron y avanzó todo el ministerio de Jesús, ¿qué fue lo único que hicieron? Matarlo y deshacerse de él, porque amenazaba el poderío judío que en ese momento tenían precisamente los fariseos y los saduceos. Entonces, si tu corazón no está tan contaminado como Herodes, pero si estás en una indiferencia muy grande en cuanto a las cosas de Dios en tu vida, estamos terminando el año, estamos por celebrar que Jesús nació. Pregúntate, ¿dónde está Él?
hasta dónde he hecho para conocerlo realmente, o soy indiferente y solamente me congrego y hasta ahí llego, porque no soy hacedor ni hacedora de tu palabra, Señor. Hoy es el momento, hoy es el día en que el Espíritu Santo quiere remover y exhortar tu corazón a que si eres indiferente, hagas todo lo que hicieron los reyes para encontrarlo. No importa dónde tengas que ir, no importa lo que tengas que hacer, pero quítate esa indiferencia delante de Dios, porque no es nada más viniendo a la iglesia y cumpliendo algunas cosas como lo vas a encontrar. No es así como tu corazón va a sanar. O definitivamente, y gloria a Dios, tienes el corazón de los reyes, que realmente lo único que haces es saber dónde está Él, hablar con Él, obedecer su palabra, obedecer sus indicaciones para tu vida. Te postras y lo adoras, pero ahí no queda todo. También le das todo, así como ellos le dieron oro por ser rey, incienso por ser Dios y mirra porque en ese entonces era bebé. Ahora ya no es un bebé, ni es un hombre aquí en la tierra. Él resucitó y Él nos está esperando. Él ha hecho todo para que nosotros estemos bien. Entonces, si tú lo adoras y te postras a Él, ¿qué le das? ¿Qué le ofreces como oro? ¿Cuál es tu riqueza? A lo mejor tu riqueza no es el dinero, pero Dios te hizo rico ¿en qué podremos decir? En pensamientos. Te hizo rico con una lengua en la que hablas y hablas y hablas. ¿Por qué no le das esa riqueza a Dios? Y en vez de hablar y hablar y hablar cosas vanas, hablas y hablas y hablas de las maravillas que Él ha hecho en tu vida. Si no tienes dinero, ¿por qué no le das tus manos? ¿Por qué no le sirves atendiendo al necesitado? Atendiendo algo aquí en la iglesia, para agradarle a Él, no para agradar al pastor de la iglesia. ¿Por qué no le das todo tu amor? Dice el Señor que el amor viene de Él, y si viene de Él, definitivamente es lo mejor que le puedes dar de regreso. Y el darle todo tu amor, que va a implicar toda una vida consagrada a Él, buscando de Él, agradándole a Él. Ninguna vida es aburrida cuando tienes a Dios. Si te gusta divertirte, Dios te va a dar la manera sana de divertirte. Si te gusta ver la televisión, Dios te va a dar la manera sana de ver la televisión. Si te gusta la tecnología, el Face y demás, Dios te va a dar la necesidad en tu corazón de usar todos esos medios para que tú le sigas rindiendo adoración. Entonces, en cada uno de nosotros está totalmente el poder decidir. Pónganse en pie, por favor. Vamos a orar. Precioso Señor, si yo no había reflexionado dónde estás tú en mi vida, ahora lo hago, Padre. Ahora lo hago porque sé que en mi corazón no hay satisfacción, ni te tengo por completo, Señor. Yo quiero, Señor, primero saber dónde estás tú, Señor. Y si no puedo saber dónde estás tú, porque me desespero, Señor, porque no puedo orar, porque se me acaban las palabras, Padre, porque hay mil cosas que me impiden buscarte, Señor. Hoy declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que me voy a esforzar, Señor. Así como los reyes caminaron 1600 kilómetros, Señor, yo voy a caminar el doble en tu palabra, Señor. Yo voy a tomar la administración de mi tiempo, Señor, de acuerdo a tu bendita voluntad, Señor. Porque si tú eres el administrador de nuestro tiempo y el administrador de todo, Señor, yo sé que tú me vas a dar el tiempo para postrarme delante de ti, Señor. Yo sé, Señor, que tú
corazón